Bienvenidos, mi nombre es Hernando Alarcón Urbina, psicólogo, psicoterapeuta, especialista en desarrollo humano, todos aquellos misterios del inconsciente, de las relaciones humanas, del amor, todas esas cosas que tanta interrogante causan en este tiempo, a eso me dedico. Entonces, deja terminar de acomodar esto. Bienvenido a este espacio, bienvenidos a todos los que se van conectando, ya sea que me estén viendo en vivo o estén viendo repeticiones, bienvenidos a todos. Al tema del día de hoy, que es el perdón. Esa famosa palabra escuchada en todas partes que te dicen, sé sabio ya, perdónalo. Como si al perdonar se quitaran todas las emociones, todas las cosas que se vivieron. O sea, ¿qué es eso del perdón? ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo se le hace? ¿Qué tiene que ver con lo que se siente? ¿Es soltar, es olvidar? ¿Qué es eso? Pues todo eso lo vamos a ir llevando juntos hoy. Entonces, Chuy, bienvenido, mucho gusto, buenas noches. Tenía rato sin verte por aquí, Chuy. Fabi, bienvenida. Jesus, hola, qué gusto que andes por aquí. Fer, hola. Mili, buenas noches. Mildred, buenas noches. Isaac, wow, hola. Hola, Pati. Muy bien. Pues, bienvenidos a este tema, el perdón. Primero voy a entrar con lo opuesto al perdón. ¿Qué sigue lo opuesto al perdón? El resentimiento. Y hay una frase que me gusta mucho y dice, Caroline, bienvenida Caroline, hola. Esta frase dice así, tener resentimiento hacia alguien es como tomarte una botella de veneno queriendo que le haga daño al otro. Pues suena medio absurdo, ¿no? Tomarse una botella de veneno para ver si le hace daño al otro. Más o menos eso se dice que es el resentimiento. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Que pues eso no le hace bien a nadie. Todavía si te tomaras la botella y la afectara al otro, quizá. Pero algo se tiene que hacer para no tomarnos esa botella de veneno. Justo hace rato veía una serie, un anime, donde hay un personaje bueno que se vuelve loco porque matan a su hermano y va y hace un montón de tonterías. Hola Loni, bienvenida. Y sí, Chuy, el misterio, el universo y sus misterios, porque este tema, quién sabe, fue lo que ganó en el concurso de, bueno, en la encuesta de la página. Entonces, les contaba de este personaje. Ahorita llegamos a los niveles jerárquicos con J, Chuy. Perdonar, amar, olvidar, desear. De hecho, desde ahí podemos ver lo del Oponopono. Te perdono, lo siento, gracias, no. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Algo así, que es todo un proceso. Pero no estoy contando de mi historia. Hola, Jos. Entonces, este personaje se vuelve loco. Y le dicen, güey, ya suelta eso, perdona. Y le dice, bueno, y si perdono, ¿qué le hago a todo lo que siento? ¿Qué le hago a lo que hay adentro? Porque el arte ni siquiera es perdonar. Porque si perdonan los que olvidan, entonces se llama amnesia. El arte no es tragarse las emociones tampoco. Perdonar no es tragarse las emociones. Hay quienes dicen perdonar no es olvidar. Se escucha muy quedito. A ver. ¿Se escucha quedito? ¿Todos me oyen quedito o me escuchan bien? Creo que sí se oye lejos. Voy por audífonos. No tardo nada. Listo, volví. Ya son varios que me dicen que se escucha quedito, entonces se escucha quedito. Muy bien, qué bueno que me dicen, Pati. Gracias por decirme que se escucha quedito. Porque si no todos sufren y nadie habla, está complicado el asunto así. Ándale, Fer, perdono pero no olvido. Porque perdonar no es olvidar. Oigan, ¿ya se escucha mejor? Espero que sí, por el tiempo de delay.
esperar respuestas. Porque, a fin y al cabo, el perdonar no es para el otro. El perdonar siempre es algo para uno mismo. El perdonar no es una herramienta no es liberar al otro. Cuando crees que perdonar es liberar al otro, habla de que las formas de relación que tienes vistas son... Eduardo, bienvenido. Cuando se cree que perdonar es liberar al otro, significa que eres alguien que controla a los demás mediante la culpa. Y mientras sea alguien que controle a los demás o que tenga la sensación y el sentimiento de tener que controlar a los demás, eres alguien que no se siente digno de ser amado. Porque solo si no te sientes digno de ser amado, significa que necesitas controlar para que estén contigo. O eso es la mayor parte de las veces. Mucha gente controla a la gente para tenerlos en sus empresas, para hacerlos esclavos, para cada cosa. Entonces, el perdón no es para el otro. Repito esto porque es importante. Si sientes que el perdonar al otro lo va a liberar de tu control o de tu poder, entonces no te sientes con dignidad de amar, de ser amado. Y ahí, antes de trabajar el perdón, estimado, te invitaría a antes trabajar el por qué sientes que no mereces ser amado. ¿Por qué crees que hay que controlar a la gente para que te amen? Por lo tanto, el perdón no es para el otro, el perdón es para que el otro sea libre. El otro puede olvidarse de que tú existes. Incluso mucha gente dice, no lo pueda perdonar ni aunque esté muerto. El muerto ya ni se entera de qué onda con tu vida. Justo como dice Milly, el perdón es para liberarme a mí mismo. ¿De qué me libero? El perdón, como todas las cosas importantes, es un paso dentro de un proceso. El perdón tiene que ver con comprensión. Cuando alguien no perdona, significa que no termina de ser consciente de ciertas cosas. De hecho, voy a decir algo con la gran probabilidad de equivocarme. Es más, para no equivocarme, mejor lo digo muy ambiguamente. Pero hay una cultura donde no existe la palabra perdonar. Lo que usaban en ese entonces, no para nada regresar, Chuy. De hecho, el proceso implica un avance. Entonces, en esta cultura, no existía tal concepto del perdón. Hola Isi, bienvenida. Lo que se usaba en vez de decir te perdono era lo que en español significa yo soy otro tú o somos uno. Ubuntu, Inlakesh, Allakesh, no me acuerdo bien de... Creo que eran esas, la verdad no lo tengo claro. ¿A qué voy con esto? Era absurdo el concepto del perdón, porque el asunto terminaba cuando yo me daba cuenta de cómo es que yo te elegí, cómo es que yo creé esta situación. Entonces, lo importante no es perdonar al otro, porque cuando tú tienes la idea de que requieres perdonar al otro, te sientes víctima o te sientes a merced del otro. Y lo real es que no es así. Lo real es que nosotros elegimos nuestra vida, nosotros elegimos nuestros vínculos. Consciente o inconscientemente, siempre eliges a la gente a tu alrededor y más personas cercanas. Es que yo no sabía que iba a ser así. Tu inconsciente sí. De hecho, es muy probable que por eso lo haya elegido tu inconsciente. Entonces, por eso en esta cultura no se dice te perdono, se dice somos uno, yo soy tú. Exacto. Porque es comprender cómo yo diseñé mi vida. Por ponerlo de forma muy elevada,
es comprender cómo es que yo me lastimé a través de ti, comprender cómo te usé para ser lastimado. Puesto de otra forma, yo he creído que todos los hombres son infieles y entonces me vuelvo a enamorar una vez más de un hombre infiel para tener razón de que todos los hombres son malos. Obviamente no voy a perdonar a la persona hasta que yo comprenda que mi forma de vivir, de creer y de sentir es lo que hizo que me enamorara de la persona. Lupe, excelente pregunta. ¿Cómo trabajar el perdón a mí misma? Lupe, hazme favor. Recuerda tu pregunta y en unos 15 minutos que esté terminando esta fase, vuélvemelo a hacer porque este es bien importante y no quiero que se me olvide. Entonces, regresando, desde lo que estoy platicando, Luna, ¿se puede perdonar y sentir coraje e ira? Mientras sigas sintiendo coraje e ira, hay algo de lo que te requieres defender. Percibes que aún te hicieron algo y que esa persona tiene la culpa. Y se vale. La verdad no estoy en contra de que sientas odio, rencor, ira, resentimiento. No estoy en contra de eso. Pero el verdadero perdón, como decía Chuy, olvido y regreso, no, para nada. Sabes que tú fuiste co-creador de las circunstancias que pasaron. Sabes que tú lo elegiste para tener razón de una creencia negativa en tu vida. Sabes que desde el principio él empezaba a mentir y tú elegiste seguir con él. Entonces, ¿de qué lo perdonas? Desde el principio él era así. ¿Cuántas veces se lo empezaste a pasar? ¿Cuántas veces viste cosas similares a esas y tú seguías ahí? ¿Y todavía crees que lo necesitas perdonar? Claro que no. ¿Y entonces qué, prof? ¿Regreso a donde estaba? Si ya aprendiste la lección, no tienes por qué regresar. Por poner un ejemplo muy burdo, pero súper claro. Si vas caminando y pateas una piedra, pues la piedra necesita que la perdones. Se te atravesó en el camino y te rompió el pie. Perdona la piedra. ¿No es absurdo? ¿Por qué no le das el perdón a la piedra? Y entonces, si perdono a la piedra, ¿significa que tengo que regresar y volverla a patear? Significa, para dejar de estar enganchado con la piedra, significa que te das cuenta que el torpe fuiste tú, que el inmaduro fuiste tú, y evidentemente no vas a volver a hacer lo mismo. Entonces, ¿perdonar no es volver a lo mismo? No. Perdonar es comprender cómo tú creaste la situación. Perdonar es comprender. Pero, ¿y si lo perdono y vuelve a mentirme? Obviamente te va a volver a mentir. Si ya te mintió 3 veces, obviamente te va a mentir una cuarta. Si ya te mintió 5 veces, si ya te fue infiel 5 veces, obviamente te va a ser infiel otra vez. Una cosa es perdonar y otra cosa es estar bien, güey. Digo, a menos de que se haya transformado en terapia, ya haya tenido una transformación, ya haya renacido de sus cenizas, digo, sería torpe esperar que sea diferente. Si tú te regresas por haber perdonado a la piedra, la vuelves a patear, es torpe esperar que no te duela. Es una piedra. Entonces no perdonas a la piedra para que se vuelva de papel. Perdonas a la piedra para no estarle mentando su madre en el mismo lugar. ¿Me van siguiendo? ¿Para qué perdonas a la piedra? Para poder seguir tu camino. Pero a mí me enseñaron que si perdono tengo que regresar con la piedra. Neta. O sea, si ya la regaste una vez en tu vida, ¿tienes que volverla a regar otra vez? Si ya descubriste que poner tu corazón ahí es un acto bastante torpe, hay que volverlo a hacer. Pero si perdoné con el corazón, tengo que volverlo a hacer. No, perdóname. Una cosa es perdonar y otra cosa es estar bien, güey. Son cosas diferentes. Perdonar es comprender que el otro es quien es. No es difícil perdonar a una piedra porque sabes que es una piedra y que si la pateas te va a doler. En cuanto entiendas que la gente a quien tienes que perdonar es quien es y los aceptes como son, en ese momento se va a volver igual de absurdo
perdonarlos que perdonar la piedra. Pero o sea, ¿qué implicaría perdonar a mi esposo que es alcohólico, que es infiel? Significaría aceptar que es alcohólico. Pero si yo no quiero andar con un alcohólico, entonces ¿qué haces casada con uno? ¿Qué haces andando con uno? Yo no quiero andar con alguien que me sea infiel. Pues termina la relación, pero ya lo perdoné. O sea, si llego yo y te digo, hola, soy Edmundo, mucho gusto, soy infiel y quiero andar contigo, ¿quieres andar conmigo? Me vas a decir que no. ¿Por qué? Porque soy infiel. Y tú, según tus valores, no te gusta alguien infiel. Entonces no tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la aceptación. Mucha gente confunde perdonar con hacer esto. Entonces, la gente que sufre con la palabra perdón son las personas que llegan, patean la piedra y dicen, piedra te perdono, y la vuelven a patear, piedra, piedra te perdono, y la vuelven a patear. Piedra, si ya te perdoné, ¿por qué me sigue doliendo patearte? Porque sigue siendo una piedra. Porque la gente tiene la libertad de ser quienes son. Pero mientras tú no entiendas por qué en tu vida te relacionas con las personas que te relacionas, vas a seguir expensas de ellos, vas a seguir expensas de los demás, vas a seguir culpándolos a ellos de lo que a ti te duele, de lo que tú sufres. Jesús, ¿qué hago cuando quiero que alguien me pida perdón? Ahí está bien fuerte, porque cuando quieres que alguien te pida perdón significa que tú no te has perdonado a ti mismo. Significa que tu poder se lo sigue cediendo al otro. Entonces, si quiero que alguien me pida poder, quiero que alguien me pida perdón, es como si tuviera una correa y le digo, ya suéltame, ya suéltame. Porque estás esperando algo del otro. Y eso es bien triste porque el poder de tu vida está en las manos de alguien más. Tu vida queda en manos de alguien más mientras quieras que te pida perdón. Porque si quieres que alguien te pida perdón, sientes que te lastimó y te hirió mucho. Y muy posiblemente una parte de ti dice, no voy a sanar hasta que me pida perdón. Y es como querer que la piedra te pida perdón para que tú vayas a curar tu dedo gordo que te lo rompiste en la piedra. La piedra hace lo que puede, solo está ahí. Y regreso al dicho famosísimo que toda la vida me van a escuchar decirlo. La culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace compadre. Repito, la culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace compadre. La culpa no es del infiel, la culpa no es del mentiroso, la culpa no es de quien traiciona, sino ¿para qué tú estás con personas así? ¿Por qué a ti te corresponde alguien así? Porque todo el mundo es igual. ¿Ves? Si crees que todo el mundo es igual, vas a tener razón de eso y vas a llegar con alguien igual. Si sabes que todo el mundo no es igual, ¿para qué culpas a la piedra? ¿Para qué te culpas al indio? La culpa no la tiene el indio. ¿Para qué lo haces, compadre? Es que yo no sabía que era así cuando empezamos a andar. ¿Cuándo te enteraste? Hace 5 meses. ¿Y qué haces allí? Llevas 5 meses siéndote infiel a ti misma. Easy. ¿Qué se hace cuando no sé perdonar? Me encanta tu pregunta. Cuando no sé perdonar, significa que no he terminado de comprender la situación. Y como no he terminado de comprender la situación, sigo enganchada. Y sigo dándole al otro mi poder, sigo culpando al otro. He tenido ya varios lives de responsabilidad, responsabilidad contra víctima. Cuando no sé perdonar me sigo sintiendo víctima del otro. Sigo queriendo que el otro venga y me ruegue porque él me hizo daño. Y yo no me voy a cambiar hasta que él se dé cuenta y hasta que él se arrepienta. ¿Y si se muere qué? Y si tiene todo el derecho de ser un idiota, de hacer lo que se le dé su gana y de que le dé igual, incluso hasta olvidarte de ti. ¿Por qué? Porque puede. Entonces cuando no sabes perdonar estás cargando algo que al otro le da igual. Entonces cuando no sé perdonar regularmente tiene que ver, pongan atención con esto,
Cuando no sabes perdonar tiene que ver con, lo más posible es con dos cosas. O no has terminado de comprender la situación, o no has terminado de liberar las emociones generadas en la situación o en el evento. Porque sí, vivir duele muchas veces. Relacionarnos y estar aprendiendo qué es amar duele. Porque como cualquier cosa que estamos aprendiendo nos caemos. Y que yo sepa, en la tierra nada más los iluminados saben amar de forma completa. Tú, yo y todos nosotros estamos aprendiendo a amar. Y como estamos aprendiendo a amar, nos lastimamos unos a otros y nos duele el proceso. Entonces, dentro de estas formas en las que nos lastimamos, en las que nos duelen las cosas, si yo no termino de expresar lo que me duele, si no termino de liberar mis emociones, mis dolores, voy a estar aquí. Y no te perdono porque si te perdono, ¿qué hago con lo que siento? ¿Qué hago con lo que me pasa? Y entonces así tengo a quien culpar. Yo soy esto por tu culpa. Y mientras necesite justificar el por qué no suelto estos sentimientos, voy a necesitar a alguien a quien culpar. Porque si lo perdonara, si te perdonara, tendría que soltar mi odio, tendría que soltar mi rencor, tendría que soltar mi ira, tendría que soltar el culparte de que por tu culpa yo no confío en los hombres. Y como no se me interesa volver a confiar en los hombres, prefiero seguirte culpando, porque así tengo una excusa para las cosas que yo decidí. ¿Te hace sentido, Isi? En lugar de regresar debemos aprender de la experiencia vivida, buena y mala. Completamente, Loani, justamente es eso. Perdonar significa entonces aprender. Solo se puede perdonar de forma genuina cuando ya aprendiste la lección. Cuando no has aprendido, no se puede perdonar. Y parte del aprendizaje es aceptar el dolor que implicó la vivencia. Loani, vientos. No, pues sí estoy bien sope, porque he perdonado y me la vuelven a aplicar. Entonces no has perdonado, porque no perdonaste, porque no aprendiste. Entonces si perdonas y te la vuelves a aplicar, significa que le dices a la piedra, piedra, te perdono, y regresas y la vuelves a patear. Pues, está complicado. Les presento a mi pared. Víctor, bienvenido, Víctor. Qué gusto verte por aquí, Vic. El perdonar no necesariamente quiere decir regresar. Puedes perdonar, pero por amor propio saber cuándo alejarte. Exacto, Víctor, justamente por ahí va. El perdonarte significa te libero. Es un ¿sabes qué? Lo siento también. Comprendo por qué fueron las cosas. Acepto quién eres. Eres libre. Y yo soy libre de ti. Y por amor propio, como acepto que eres infiel, acepto que eres mentiroso, acepto que traicionas, acepto que no expresas, como te acepto, también acepto que yo no quiero gente así en mi vida. Y entonces tomo mi distancia. Para perdonar hay que aceptar. Si perdonas y terqueas en que la persona cambie, no estás perdonando, estás manipulando al otro para ver si es por fin lo que tú quieres que sea. Y después te vuelves a sentir víctima del tú me prometiste no volver a ser infiel. Y tú lo intentaste manipular una vez más. Tú creíste que con sufrir mucho y mostrarte todo, ¡ay, me lastimaste! ¿Crees que con esa enorme manipulación el otro va a cambiar? ¿Crees que si lo amenazas y le dices, si no cambias no volveré contigo? Entonces no te importa perdonar. Te importa manipular al otro para ver si por fin es lo que a ti se te da la gana que sea. ¿Te va haciendo sentido? Porque perdonar va más hacia donde Vic dice. Y lo que Loani dijo. Perdonar es aprender. Si aprendo por amor propio, comprendo cuando alejarme. Vientos, Vic. Patty, el perdón para mí sería no culpar al otro de lo que se genera en la relación y que me duele cuando muestra lo que tenía que aprender en esa relación. Es correcto, Patty.
Entonces perdonar implicaría tomar la lección y aceptarla. Siempre que en tu perdón haya una esperanza de que el otro cambie, no estás perdonando, estás manipulando. Y cuando estés manipulando, te vas a frustrar. Porque ni yo, que soy terapeuta, ni Dios, si es que existe, tiene el poder para manipular a la gente. Se supone que tenemos libre albedrío, ¿no? Siempre que intentes manipular y transformar y cambiar a alguien, la receta es la frustración y el desastre. Pero, profe, usted en consulta cambia todo el tiempo a la gente. No, yo no cambio a nadie. Yo les brindo herramientas para que tomen la decisión de construirse como se les da la gana hacer. Yo no cambio a la gente. Yo doy herramientas para que seas una mejor versión de ti mismo. Yo no cambio a nadie, tú no cambias a nadie, nadie cambia a nadie. Nos inspiramos, crecemos, evolucionamos, pero únicamente cada vez que se nos da la gana. Y aquí la gente que más sufre con el perdón son los que creen que perdonar es una forma de manipular. No debes pedir que te digan perdóname, porque es algo que al otro no le interesa hacerlo. La verdad no sé si les interese. De hecho, ni siquiera importa si le importa o no le importa pedirte o no perdón. Lo importante sería por qué le estás dando el poder de tu vida al otro. Yo recuerdo una vez, yo me he equivocado bastante, soy bien humanito y la riego un montón. Entonces tenía una amiga que quiero bastante y me equivoqué, la verdad la super regué. Y años después le marqué y le dije, oye, ¿sabes qué? Te quiero decir qué pasó. Te quiero contar qué estaba viviendo y por qué, en qué distorsiones estaba metido, que hice lo que hice. Y ella me dice, pues, a ver si te perdono. Le dije, no, mujer, espérame, no estoy buscando tu perdón. No me interesa que me perdones. Lo que sí te pediría es que escuches qué estaba viviendo, que comprendas qué onda conmigo. Y ya, le conté todo eso y me dijo, bueno, aún no me convences. Y dije, no te preocupes, ni me interesa convencerte, ni me interesa volver a ser tu amigo, al menos desde estas formas no. Mi interés era abrirme contigo. Mi interés era estar en paz conmigo, diciéndote por qué me equivoqué y en qué la regué. Pero si no te quieres abrir, no es tema mío. Si no me quieres perdonar, tampoco es tema mío, es tuyo. Pero sí te quiero decir que no estoy conforme conmigo mismo con lo que hice, con mi forma de sentir, pensar y actuar. Y hoy me arrepiento de eso. No me gustó, me dolió. Y me dolió porque también te lastimé. Pero no vengo ni a que me perdones, ni a redimirme, y mucho menos a cumplir expectativas tuyas para ver si soy digno de nuestra amistad. No. De hecho, hasta termino de entender el por qué ya no somos compatibles. Así que solo te quería compartir esto y que estés muy bien. Cualquier cosa aquí estoy. Porque no dejo de sentir afecto. Pero tampoco voy a estar donde me quieren poner a prueba de estas formas. Mucho gusto. Y gracias por escucharme. Porque la necesidad real nunca es que el otro nos perdone. Y nunca es que nos pidan perdón. La necesidad real es de comprensión, de liberación, de expresión. ¿Me voy explicando? Y sí, yo desde que tengo uso de razón no recuerdo bien por qué, pero cuando era niña yo pedir o perdonar, ni agonizando ni muerta lo haré, y es algo que me acuerdo muy vagamente. Y aquí hablamos de orgullo, y el orgullo es falta de autoestima. El orgullo es cuando me... El orgullo es cuando no reconozco un valor genuino propio y quiero encontrar mi valor a través de los demás.
Y entonces busco que me pidan perdón. Y siento que entonces si pido perdón me estoy humillando ante los demás. Siento que me estoy tirando. Y entonces desde ahí se vuelve todo un drama. Porque estoy intentando llenar un pozo sin fondo. Porque en el fondo nadie te puede dar tu seguridad. Es parte de romper patrones completamente, Fer, completamente. Jan, bienvenida. Gerardo, qué gusto. Podría decir que el perdonar tiene que ver con tener bastante amor propio. Completamente, me encanta, ya me van cachando. Justo, porque perdonar es comprender, es aceptarme y es aceptar al otro. Únicamente si tienes amor propio puedes perdonar, únicamente. No hay otra forma. Porque el perdonar no es para el otro. El otro no vive contigo. Bueno, quizás sí. Pero el otro no va a estar contigo toda tu vida. Tú sí. Entonces, ¿cómo quieres vivir adentro de ti? ¿Acumulando pendientes toda la vida? Qué pesado, ¿no? Chuy, por eso, o sea, es decisión mía estar ahí. Ya que si cuenta es mi obligación avanzar, buscar mi salud emocional, pero ¿cuál es el proceso? Bien, entonces, Chuy, el proceso es darte cuenta que la culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace compadre. Por lo tanto, aceptar a la otra persona como está siendo. Después de que aceptas a la otra persona como está siendo, tendrías que preguntarte, ¿por qué yo estoy con alguien que me trata, me hace, me deshace así? Y cuando tengas esa respuesta, se vuelve absurdo el perdonar, porque en automático perdonas. Regreso al ejemplo de la piedra. En cuanto tú comprendes que no viste la piedra y no alzaste tu pie, por eso te lastimaste, dices, se vuelve absurdo perdonar a la piedra. Nada más cuando vuelvo a pasar por aquí tengo que acordarme en ver hacia abajo. Es absurdo perdonar a la piedra porque sentimos que no tiene poder. El poder luego lo tomas en ti mismo. Dices, claro, yo no me fijé, claro, yo no puse atención en esto. Entonces no hay que perdonar a la piedra. Es absurdo. Sabes que el poder está en ti. Entonces, para poder perdonar a alguien, requieres recuperar tu poder. Mientras quieras perdonar o que te perdonen, tu poder está fuera de ti. Crees que eres una víctima del entorno, del destino, de Dios mismo, yo qué sé. Entonces, por eso, ¿cuál es el proceso? Darte cuenta. ¿Por qué llegaste a esa relación? ¿Por qué llegaste a esa situación? Si no la encuentras, entonces es aprender del evento. ¿Qué requieres aprender? ¿Y cómo puedes ahora amarte más a ti mismo? ¿Cómo puedes ahora amarte más a ti misma? Y en cuanto digas, excelente, ya aprendí algo de esto, ya le saqué algo de provecho que me hizo crecer, hasta le vas a agradecer al otro. Podría ser. Y liberar la emoción atrapada. Si no liberas la emoción atrapada, te vas a quedar pegado con el otro. Porque como les dije en la historia en el anime que les estaba contando hace rato, perdonar parece fácil, pero ¿qué le hago a lo que siento? ¿Dónde meto lo que siento? Exprésalo. Ve a algún espacio, pide consulta, mándame WhatsApp y WhatsApp para consulta y exprésalo. Ve con tu mejor amigo, ve con tus padres, agarra a la persona y dile, ¿sabes qué te quiero decir que siento? No lo culpes, expresa cómo te sentiste. Es diferente a decirle, eres un desgraciado. Es diferente a decir, por tu culpa me sentí desgarrado y que gracias a ti me tuve ganas de morirme. A llegar y decir, ¿sabes? Descubrí lo mucho que no me he amado contigo. Me sentí tan solo que me di cuenta de lo dependiente que he sido en mi vida. Y cuando tú elegiste irte y dejarme en visto, me di cuenta de lo dependiente emocional que he sido. Y por primera vez me cayó el 20 de que en serio necesito ir a consulta porque no es posible que si tú te vas con alguien más mi mundo se caiga. No es posible que mi vida dependa tan fuerte de ti o de mis padres o de mis vecinos. Digo, ya me cansé de que mi vida dependa de los demás y gracias al dolor que sentí contigo, me di cuenta que algo estoy haciendo mal. Entonces,
sí me dolió un buen, me sentí súper abandonada, triste, pero así me he sentido toda la vida, desde que te conocí. Es más, bueno, en fin. Loani. Ah, Fabi, no, tu pregunta es buenísima. ¿Cómo podría sacar los sentimientos que dejan estas situaciones? Aprendiendo a nombrarlos. Decepcionada, invalidada, atropellada, invadida, humillada, traicionada, eh, en fin, hay que aprender a darle forma, aprender a nombrar el sentimiento y después de aprender a nombrarlo, que el cuerpo lo libere. Golpea, pega, llora, haz música, mi roomie se pone a hacer rap para sacar sus emociones, hay quienes se ponen a componer canciones, hay quienes se ponen a cantar. Entonces, dale forma y libéralo, exprésalo, a través de cualquier arte o a través de simplemente hablar y llorar. Loani, gracias, prof, porque créame que el haber pasado por 10 años de una ex relación y 8 meses sola, de haber aceptado, aprendido, soltado y vivido. Loani, felicidades. Me gusta y gracias por compartir. ¿Se trabó la transmisión o soy yo? ¿Quién sabe? Jamie, deja tomo agua para leer tu pergamino. Es que hay algo que les quiero leer que está buenísimo, pero no lo encuentro. No tiene mucho que pasé una situación en la que me dijeron que me mintieron. A ver, no tiene mucho que pasé una situación en la que me dijeron que me mintieron un tiempo una persona aquí que estimo muchísimo. Pero cuando me dijo eso, yo no sentí nada. Después de unas cenas empecé a sentir como enojo todo el tiempo. Y si estaba con él me daba incomodidad porque imaginaba lo que hizo. Y lo hizo conmigo. Y así y un día me armé de valor para preguntarle todos los detalles y ya no volví a sentir incómodo ni imaginaba nada. Aún no entiendo por qué pasó esto. Viento, Jamie. Primero no sentiste nada porque uno de los mecanismos que tiene nuestro inconsciente es insensibilizarnos para que no duele el trancazo. Después empezaste a sentir incomodidad porque obviamente estás viva, entonces sí sentiste. Y de ahí me encanta porque seguiste tu sabiduría organísmica. ¿Qué necesito? Pues saber bien qué pasó. ¿Qué necesito? Fingir que no pasó nada porque sí pasó algo. Aceptación. Si se fijan, quizá nunca dijo te perdono, pero aceptó la situación y dijo, bueno, ok, va, estoy lista, acepto la situación. Y como la acepto ya, no te hagas güey, cuéntame todo lo que pasó. La otra persona se abre, cuenta todo lo que pasó. Pero como en este caso Jamie ya aceptó la situación, puede sostener los detalles y decir, ok, va, acepto como eres, me acepto contigo, te suelto. Y entonces quizá nunca dijo te perdono, pero ese es un proceso de perdón. Y aceptó su enojo, y aceptó su incomodidad, y aceptó todo eso y dijo, ok, va, ¿qué necesito? Entender las cosas. En cuanto lo comprendió, soltó, liberó. ¿Te hace sentido, Jamie? Dejen ver qué horas son porque tengo consultas y... Ay, Dios, espérenme tantito. 9:09, vientos. Noelia, bienvenida. Igualmente, Noelia, te he extrañado. Ya tenía rato sin verte. ¿Cómo pude expresarme con otra persona para que me comprenda? Imposible, Nancy. No podemos manipular a los demás. No puedo, es como si me preguntaras, ¿cómo le hago para que un niño de 5 años me comprenda? Hay gente que comprende, hay gente que no comprende. La pregunta, Nancy, sería, ¿cómo le hago? O más bien, si quiero ser comprendida, ¿a quién le requiero contar para saberme comprendida? Porque en la forma en la que escribes me da la impresión de que quieres cambiar al otro. Y si quieres cambiar al otro, lo que estás haciendo es manipular. Y entonces el resultado va a ser frustración, porque la gente no cambia. Bueno, sí cambian, pero ni tú, ni yo, ni nadie los cambiamos. Entonces, si no encuentras nadie en el mundo que te comprenda, como dice el meme, un día en la vida vas a encontrar una persona que te comprende como nadie te ha comprendido.
y te voy a cobrar 500 pesos la hora. Lo que es bueno ahí es que te puedo ir enseñando cómo ir creando relaciones, porque la idea es que tú puedas encontrar esa fertilidad en tu vida, para que no tengas que depender de nuestro espacio. Entonces la pregunta no es, ¿cómo le hago para que el otro me comprenda? ¿Por qué tú has elegido gente que no te entiende? ¿Por qué has elegido relacionarte y vincularte con gente que o no puede entenderte o no le da la gana entenderte? Y lo peor de todo, ¿por qué terqueas con ellos? ¿Por qué los quieres cambiar? ¿Te hace sentido, Nancy? Mientos, Fer. De hecho, tuve una amiga que hablaba mal de mí. Después de un tiempo le dije, y ahora la he perdonado, pero por lo mismo, para yo estar bien decidí alejarme de ella. Nuestra amistad pasó a segundo plano. Vientos, Fer. ¿Podríamos decir que perdonó? Aceptó como es ella, aprendió y entonces hubo una transformación en Fer. Excelente. Hubo aprendizaje, eso está buenísimo. Y sí, muy cierto, maestro. Ahora ya no me importa que me perdonen o no perdonar. Lo único que quiero es estar tranquila y vivir en paz. Y no por orgullo, sino porque hay batallas en las que no quiero estar. ¡Wow! Y sí, me encanta. Y esto es justamente el amor propio del que nos hablaba Vic. Es más importante mi tranquilidad mental y emocional que estar en una lucha de egos, que estar en una guerra. Y sí, me encanta. Carlos, qué gusto que estés por aquí. Ivana, bienvenida. Edith, bienvenida. Jamie, sí, gracias, prof. Vientos. ¿Sigue dando terapia en Atizapán? Sigo dando terapia en el mismo consultorio que hace como 4 años. Eh, a mí me está haciendo sentido todo lo dicho en este live. Vientos, Toño, me da gusto eso. Sí me hace sentido, gracias. Claro, Nancy, todo un gusto. Fabs, el perdón fundamental, el perdón fundamental del amor propio, ¿qué pasa si la persona no se ama? Cuando alguien no se ama a sí mismo, va a sufrir. Cuando alguien no... ¡Oh, Moni! ¡Hola! ¡Qué gusto! Te extraño, Moni, ya tengo ganas de abrazarte. Hace mucho tiempo no nos abrazamos. Mao, qué gusto estés por aquí, Mao. Bienvenido. Entonces te decía, Fabs, si no hay amor propio, es que la gente que no se ama a sí misma encuentra a personas para lastimarse con ellos. Entonces, la gente que no se ama le cuesta mucho trabajo perdonar. Y de hecho, en el fondo no perdonan. La capacidad de perdonar tiene que ver con el amor propio. La capacidad de perdonar tiene que ver con comprensión. La capacidad de perdonar tiene que ver con asimilar mis emociones y poder comprender y aprender de los eventos y amarme más a mí mismo. Porque únicamente voy a perdonar al otro hasta que yo esté seguro que estoy a salvo. Pero si siento que el poder lo tiene el otro, nunca me voy a sentir a salvo, por lo tanto no voy a quererlo perdonar, porque siento que lo manipulo un poco a través de no perdonarlo. Pero cuando me sé yo responsable de mi bienestar, perdono al otro. Al fin, mi bienestar depende de mí, no del otro. ¿Me van siguiendo? Y ahora sigo con la parte que alguien me comentó hace un montón y se me olvidó y es importante. Para perdonarme a mí mismo. ¿Cómo me perdono a mí mismo? De lo que hice, de lo que no hice, de lo que me equivoqué. ¿Cómo le hago? A mí me ha costado trabajo porque tengo un ego terrible. Entonces, perdonarse a uno mismo no es difícil, depende de nuestro nivel de madurez. Y como en ese punto no soy tan maduro, me cuesta trabajo perdonarme. Pero ¿cuál es la base del perdón a uno mismo? Es la capacidad de aceptación. Si comprendo y acepto que en ese entonces hice lo mejor que pude con los recursos, pocos o muchos que tenía, y realmente entiendo y siento compasión por mí mismo, en ese momento perdonarme se vuelve absurdo, porque entiendo que hice lo mejor que pude.
Pero cuando eres como yo, que tienes una autoexigencia brutal y tienes un ego en las nubes y sientes que tienes que sentirle que ser el mejor del mundo, se vuelve una tortura intentar perdonarte a ti mismo. La gente con más ego les cuesta más trabajo perdonarse a sí mismos. ¡Auch! Me está doliendo este live a mí. Por lo tanto, ¿quieres perdonarte a ti? Sé humilde contigo. Voy a ponerlo en primera persona, para que me llegue. Así como intento que les lleguen las cosas, en este punto voy a intentar que me llegue a mí. Hasta que acepte que realmente hice lo mejor que pude y deje de tener expectativas tontas sobre mí mismo y deje de querer medirme a través de mis sueños y mis expectativas y empiece a valorar realmente que hice lo mejor que pude en cada situación, no voy a lograr perdonarme genuinamente. Y mientras no logre perdonarme, seguirán siendo piedras que voy a seguir cargando. Y mientras cargue esas piedras, y mientras yo no me perdone a mí, voy a querer que la gente a mi alrededor me perdone para ver si en algún momento yo logro perdonarme a mí mismo. ¿Les hace sentido a todos los que no se han perdonado de algo? Porque como dice Héctor, perdonar libera el alma y tiene que ver con comprender, con entender, para poder perdonarnos a nosotros completamente. Bien, tus chicos, ¿hasta qué punto es válido decirle a otra persona que debe pedirse perdón por todas las situaciones que le hicieron daño en un momento de su vida? Ahí me llamaría la atención. Bueno, sí, sí es válido, Gerardo, sí. Sí, sí, se vale decir que necesitas perdonarte por a ti mismo. Sí, sí es válido decirlo. Pero yo me preguntaría, ¿qué te pasa a ti con esa otra persona? Porque no estoy seguro, pero quizá tú estás un poco pegado con aquella persona o esperas algo de esa persona. Y está bien esperar, pero si tu emoción o te quita el sueño o te estresa de más o te angustia de más, hay algo ahí que ya no está en su lugar. Por ejemplo, yo con mis pacientes me involucro, siento un montón todo lo que ellos sienten, me conmuevo, pero jamás he cargado sus problemas. Nunca he tenido problemas de dormir por los problemas de mi gente, por los problemas de alguna de las personas en consulta, nunca. Porque es su proceso y es su vida y a mí me importa que ellos crezcan. Pero ellos van haciendo lo mejor que van pudiendo. Y yo también. Entonces, es una comprensión. Y no los quiero cambiar. Acepto quiénes son. Acepto el proceso en donde están. Acepto que han vivido. Y desde ahí puedo estar en paz, involucrado, sensible, conectado, sí, pero puedo estar en paz. Lo mismo pasa con mis relaciones. Sabes que perdonaste cuando puedes estar en paz genuinamente. ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el proceso hacia el perdón hacia mi propia persona? Fer, justo es todo lo que compartí ahorita. Creo que me adelanté a tu pregunta. Buenas noches, Norma. Bienvenida, qué gusto. Ouch. Sí, estuvo fuerte. Se siente tan liviano el peso cuando ya no pesa todo eso completamente. Puedo decir por experiencia, prof, que yo tenía el problema de siempre caer en lo mismo en mis relaciones. Me permití que me dañaran para no estar solo. Una vez que aprendí a amarme y a perdonarme, pude cambiar mi vida y el entorno. Me encanta lo que cuentas, Víctor. Eso que está diciendo Víctor es el proceso para pedir perdón. Si quiero perdonar al otro para que me dejen de dañar, se vuelve absurdo,
no voy a quererlos perdonar porque me voy a sentir a expensas del otro. Pero hasta que aprendí a amarme a mí mismo, hasta que aprendí que mi vida dependía de mí, hasta que recuperé el control de mi vida y de mis emociones, pude soltar. Y entonces ahí cambié mi entorno, no por quererlos cambiar a ellos, sino porque logré transformarme a mí mismo. Porque como dicen las frases, cambias tú y cambia el mundo. Y es un hecho inamovible. Vic, gracias por compartir, Vic. Ishel, qué gusto, Ishel. Adriana, buenas noches, bienvenida. Chicos, creo que este live ha estado bastante bueno. Entonces lo voy a subir a YouTube. Va a estar con el nombre de Edmundo Alarcón, el perdón. Y me empiezo a despedir. ¿Qué dudas van teniendo? ¿Cómo se quedan? Creo que hasta ahorita ya abarqué todas las dudas. ¿Cuál es el proceso del perdón? ¿Qué es perdonar? ¿Qué es el perdón a uno mismo? ¿Cómo es perdonar a los demás? En resumen, el perdón tiene que ver con comprensión y con expresión emocional y con responsabilidad. Nunca voy a querer perdonar mientras me sienta a expensas del otro. Porque si me siento a expensas del otro, al no perdonarlo tengo una sensación de poder. Digo, si yo no te perdono, tú eres malo. Y si tú eres malo y te hago sentir una persona mala, te vas a arrepentir de lastimarme. Y entonces así te voy a cambiar. ¿Quieres que no te lastimen? Vete a un lugar donde no te lastimen. Que es justo lo que nos dice Vic. Hasta que aprendí a amarme a mí mismo, logré transformar mi entorno. Hasta que logras amarte a ti mismo, hasta que logres sentir el control, el poder de tu bienestar, hasta ese momento, estoy ubicando la cámara, hasta ese momento vas a lograr perdonar. Y repito, intentar perdonar para que el otro cambie no tiene que ver con el perdón, es una herramienta de manipulación y chantaje, y estás destinada a que te vuelvan a romper el corazón. Estás destinada a volver a repetir lo mismo, porque, como dicen, nadie nos rompe el corazón, tú lo rompes al intentarlo meter donde no cabe. Fer, estoy a unos 5, 7 minutos de Mundo E. De Mundo E está Santa Mónica. Santa Mónica, terminas de cruzar y llegas luego a Jacarandas. Allí está el consultorio y con todo gusto. Si quieres, mándame inbox. Si tienes mi WhatsApp, mándame WhatsApp. Y nos ponemos de acuerdo. Será todo un gusto para mí recibirte. ¿Y qué haríamos con estos temas? Justamente que veas cuál es el mapa de las cosas. Que notes cómo la culpa no la tiene el indio, sino quien lo hizo compadre. Y qué proceso pasa en ti, qué cosas dice en tu inconsciente, qué hay dentro de ti, por lo cual llegaste ahí, para que tú tengas el poder de crear distintas relaciones. En cuanto tú sientas el poder de crear distintas relaciones y en cuanto tú sientas el poder de estar bien, vas a perdonar a quien quieras, porque vas a estar bien contigo misma, te vas a sentir bien. Y en cuanto te sientas bien vas a soltar lo que se les dé la gana, porque de eso se trata. El perdón entra dentro del secuestro emocional. El proceso de perdonar tiene que ver con salir del secuestro emocional. Hay un marco teórico donde el secuestro emocional se le llama cuando una emoción nos domina, entonces nos secuestra porque dejamos de pensar y dejamos de ser nosotros para ser manipulados por una emoción. A eso se le llama secuestro emocional. Entonces hay mucha gente que que viven una emoción tan intensa que son secuestrados. Y efectivamente, necesitamos salir de ese secuestro para poder comprender, asimilar y entender que la culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace compadre. Entonces es como se relaciona con el secuestro emocional, Adriana. Me perdoné cuando entendí que hice Mildred. Me perdoné cuando entendí que hice lo que pude con el conocimiento y las herramientas que tenía en ese momento. Y sé que todo proceso ha sido para mi crecimiento, completamente, Mildred.
¿Puedo perdonar sin conciencia? Puede ser que la conciencia no sea reflexiva, pero mientras haya un proceso de darse cuenta, aún así sea a nivel preverbal, o sea, antes de darle forma mentalmente, se puede perdonar. Pero para perdonar requiero tener la sensación de estar bien. Si no siento que estoy a salvo, no puedo perdonar. Porque el sentir que no perdono me da una sensación de control. Y es lo único, si soy inmaduro, es lo único que siento que tengo para encargarme de no volver a ser lastimado. Entonces, ¿puedo perdonar sin la conciencia verbal? Sí, pero no puedo perdonar si no siento que mi bienestar depende de mí mismo. El perdón puede ser por conveniencia. El perdón siempre es por conveniencia. Me conviene estar en paz. Me conviene encargarme de mi bienestar. El perdón es la conveniencia más grande que existe. Entonces el perdón se puede por conveniencia, por supuesto. Porque me conviene vivir mejor. Lupita, a partir de que perdonamos genuinamente al que nos lastimó, que generalmente fuimos nosotros mismos, ¿lograremos perdonar a los demás? Si ya hiciste una carrera, significa que vas a hacer mejor las demás, pero no significa que las otras sean fáciles. Entonces, si ya perdonaste genuinamente, te va a ser más fácil ir perdonando a los demás, pero no es ley, porque dependiendo de la forma en la que te lastimaron, es lo que requieres aprender para volverte a sentir a salvo. Y repito, nunca vas a lograr perdonar si no te terminas de sentir a salvo. Tania, ¿cómo se hace cuando tienes toda la información y lo sabes, pero por más que quieres no puedes ponerlo en práctica y caes y otra vez sabiendo que está mal? Excelente pregunta, Tania. Ahí estamos ante patrones repetitivos que tienen que ver con heridas emocionales, enquistes, traumas, como quieran llamarlos. Entonces, ahí no tiene que ver ni con perdón, ni tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con sanar la herida. Mientras no sanes herida, se va a seguir repitiendo el patrón, y ahí sí requerimos vernos para trabajar bien profundo en eso. O revisa los videos que tengo en YouTube de enquiste emocional y cómo liberar una experiencia dolorosa. Y me urge subir otro video de cómo, cómo también sanar heridas. Esos dos videos te van a apoyar hasta que suba el otro que te estoy contando. Si ves que no lo subo, instame insistiendo hasta que me inspire y lo suba. Fer, escuché de una técnica donde escribes una carta a la persona que te hizo daño o te hizo sentir mal, la lees y después la rompes. No sé si eso puede ser como una práctica para el perdón, o más bien para soltar a la persona que te hizo sentir mal. Completamente, Fer. Esa práctica o esa técnica funciona un montón, porque al escribir una carta a quien nos hizo daño, liberamos la emoción. Y como les platicaba hace rato, para perdonar requiero comprender y requiero liberar mi emoción. Por lo tanto, al escribir una carta, entre más emoción le pongas, lo que yo digo yo, entre más mocos y más lágrimas tenga la carta, mejor funciona. Aunque si no hay una comprensión, por más cartas que hagas no vas a soltar. O, por más comprensión que haya, si no liberas tu emoción, tampoco vas a soltar. Se requiere liberar la emoción que tienes contenida y requieres comprender qué pasó. Si falta una de estos dos, el perdón va a ser bien difícil. Porque en la una vas a tener las cosas atoradas. ¿Cómo vas a perdonar si tienes todas las emociones? Entonces no va a fluir el perdón. Pero aunque liberes todas las emociones, mientras no comprendas, te vas a seguir sintiendo expensas del otro o del mundo. Y mientras te sientas víctima de los demás, del mundo, del entorno, de Dios, de los hombres, de las mujeres, de tus padres, de tus sobrinos, de tus hijos, mientras te sientas de esa forma, no vas a perdonar. Porque perdonar te va a hacer sentirte a la deriva. Y mientras te sientas a la deriva, ni tú, ni yo, ni nadie va a querer perdonar. Lupita, muchas veces creemos que expresar verbalmente el perdón es suficiente.
Sin embargo, el perdón se da desde el fondo de las entrañas, pues cuando perdonamos logramos olvidarnos de todo el mal hecho. Si no es así, entonces no habremos perdonado aún. Nope. Perdonar tiene que ver con si olvidaste el daño hecho, ¿para qué viviste la experiencia? Perdonar no tiene que ver con olvidar. Al inicio del live fuimos hablando que perdonar es aprender. Y para aprender tenemos que tomar la experiencia. Porque necesariamente, si olvido todo el mal hecho, voy a sentir miedo de que me vuelvan a lastimar. Si yo pongo la mano en la estufa y me quemó, y para perdonar a la estufa tengo que olvidar que está caliente, nunca lo voy a olvidar, porque me da miedo volverme a quemar. Entonces perdonar no tiene nada que ver con olvidar, nada que ver con olvidar. Perdonar tiene que ver con aprender y con encargarte de tú estar a salvo. ¿Y cómo hacer para soltar todo el resentimiento, que es como la acepción de olvidar? No es que se olvide, es que deje de pesar. Y va a dejar de pesar el mal hecho, el dolor va a dejar de pesar cuando lo logres expresar. ¿Sí contesto tu comentario, Lupita? Gracias, prof. Todo un gusto, Tania. Chicos, ya me voy porque tengo consulta, pero cierro. Entonces, easy. Yo en algún momento me senté, grité. Está buenísimo. Yo en algún momento me senté, lloré, grité, me enojé, berrié, dejé todo y dije, yo te dejo, te suelto porque ya no quiero estar anclada o enganchada en tus guerras, que no tienen fundamento, solo quiero solo, solo el querer ganas, solo el querer ganar, te suelto para que tú encuentres lo que necesitas, ya que yo lo único que necesito es paz mental y emocional para mí. Vientos, vientos, Easy. Me encantan todos los ejemplos que dan de lo que han vivido. En este proceso Easy, si se fijan, soltó las emociones, lloró, gritó, pataleó, hizo todo lo que necesitaba, liberó la emoción. Al liberar la emoción, suelta el requisito número 1. Y el 2 es la comprensión. ¿Qué comprendió Easy? Mi paz depende de mí, no de ti. Entonces yo lo que necesito es mi paz mental. Y esa con o sin ti depende de mí. Por lo tanto, comprendo que si no estoy en paz, no es tu culpa. Es porque yo estoy güey. Y yo expreso lo que siento. Y entonces se da un perdón genuino y profundo. Entonces, Easy, me encanta. Gracias por compartir. Vientos, Lupita. Exacto, Lupita. Exacto. Marta, bienvenida. Buenas noches. Al menos llegaste para que nos despidiéramos. Entonces, mucho gusto. Me retiro. Entonces, chicos, muchas gracias por el live de hoy. Va a estar en YouTube. Creo que es un tema importante. Entonces, a ver si al ratito, acabando consultas, puedo subirlo a YouTube para que lo puedan compartir o ver desde el principio. Hubieron varias cosas que fui diciendo de diferentes formas. Entonces, gracias por estar. Insisto, este espacio a mí me es muy valioso porque me gusta mucho esto y sin ustedes yo no podría estar aquí. Y, y esto se hace juntos. Es crecer juntos, es aprender juntos. Como ven, yo también hay cosas que requiero sanar y aprender y ahí voy. Eso sí, tengo un montón de conocimiento, experiencia y práctica y para mí es un gusto compartirlo. Sigamos. Entonces, gracias Marta, gracias Isi, Julie, Fer, Loani, Fabs, Patty, Mildred. Pues nos estamos viendo. Que estén muy bien. Adiós.